ya habíamos visto que son 7 trastornos hemodinámicos, ¿no? Edema y derrames, que lo vimos, hiperemia y congestión, hemorragia, trombosis, embolia, infarto y choque. Entonces, muchachos, el día de hoy habíamos dicho que íbamos a revisar el último trastorno hemodinámico y uno de los más importantes, que es el choque. ¿Listo? Entonces, les he traído este esquema, lo vamos a ampliar aquí, ¿listo? Y vamos a ver los tipos, ¿listo? Entonces, tenemos estos tipos de choque, ¿listo? Principalmente, pues son 4 tipos de choque y es los que vamos a ver, pues los que se refieren como a un shock como tal circulatorio, ¿no? Un shock que entra dentro de los trastornos hemodinámicos. ¿Listo? Entonces, espérenme. Vamos a... Listo, entonces. El más común, entonces, es el choque distributivo, ¿sí? Tipo séptico, que corresponde al 62%. Aquí no lo puedo señalar, lastimosamente, porque se vuelve pequeño. No, no se puede. Porque al señalarlo, bueno, ahí lo van viendo, ¿listo? El otro es un shock distributivo no séptico. Dentro de ese choque, usualmente estaba el choque que les decía neurológico, ¿listo? Posteriormente están el choque cardiogénico y el choque hipovolémico, que corresponden al 16%. Y finalmente el shock obstructivo, que corresponde al 2%. Muchas veces es el shock obstructivo, que lo vemos ahí en el 2%, ¿sí? Entra dentro del choque cardiogénico, pero por ahora pues lo vamos a dejar como obstructivo y ya vamos a ver un ejemplo de eso. ¿Listo? Entonces, bueno. Entonces, ¿por qué se caracterizan los choques? Y quiero que lo veamos así porque es que me gusta. Bueno. Entonces, los choques se caracterizan por una hipotensión arterial. ¿Listo? Entonces, cuando a veces no hay hipotensión arterial, sí, perdón, y esa hipotensión arterial, ¿qué va a generar? Signos de hipoperfusión, que les mencionaba. Entonces, en el cerebro, ¿qué pasa? Hay una alteración del estado mental, entonces esos pacientes llegan somnolientos, confundidos, ¿sí? No saben en qué lugar están. A veces, pues, perdido totalmente el estado de conciencia, ¿no? Bueno, después, ¿qué es otra cosa que tiene? La piel. La piel, en algunas veces, cuando están en choque, entonces está moteada, ¿sí? Tiene como unas pequeñas petequias en los miembros inferiores inicialmente, o también se ven pacientes como sudorosos, ¿sí? Como pegajosos, ¿ok? Y el riñón, ¿cómo se ve? Oliguria, es decir, esos pacientes no están orinando, ¿ok? Bueno, esos son los signos de hipoperfusión. Cuando esos signos están ausentes, o sea, ustedes vieron, por ejemplo, que un paciente llegó desmayado, pero sin estos signos, o sea, sin la piel moteada, esa piel no se ve así, y digamos que ha estado orinando bien, entonces eso se puede deber a una hipotensión crónica o a un síncope. Sí, el síncope pues tiene varias causas, no necesariamente una persona que se desmaya es porque está en choque. ¿Ok? Listo. Entonces, digamos, si tiene estos signos de hipoperfusión, sí, que ya los vimos en el cerebro, en la piel y en los riñones, pero además de eso, ese paciente tiene taquicardia y tiene, en la sangre le realizan unos gases arteriales y tiene elevación de lactato, ¿sí? Ese paciente se encuentra en shock circulatorio. Y eso es muy importante, que quiero que vean todos estos signos, porque pues de aquí no se va a salir los síntomas de un paciente que está en shock, ¿ok? El lactato, ¿por qué se eleva? Se eleva porque cuando hay una hipoperfusión, ¿sí?
en los órganos, esos órganos empiezan a tener un metabolismo anaeróbico, ¿sí? Y a partir de la glucosa van a generar lactato y eso se va a elevar. Entonces, por eso, cuando un paciente llega a urgencias y se ve con esos signos, ¿sí? Que llegó como pues desmayado, sudoroso, taquicárdico, ¿sí? ¿Sí me hago entender? Uno de los primeros exámenes que le toman es unos gases arteriales para mirar el lactato. ¿Por qué? Porque esos se procesan súper rápido. Entonces, en cuestión de minutos se va a saber si ese paciente está en choque. ¿Ok? Bueno, de aquí en adelante, entonces, hay que tener en cuenta esto. Entonces, ¿cómo está el gasto cardíaco? ¿Ok? O sea, como la saturación de oxígeno. ¿Ok? Entonces, si está normal, ¿sí? Normal, entonces nos vamos acá por esta línea y vamos a ver que se va a tratar posiblemente de un shock distributivo. ¿Listo? El shock distributivo, en el shock distributivo el corazón básicamente va a estar normal, ¿sí? Con la contractilidad preservada. No va a haber alteraciones del corazón. Entonces, lo que va a haber es una vasodilatación periférica. Tenemos aquí el corazón y este es como un esquema de la circulación periférica. Entonces va a haber una vasodilatación. Vamos a ver un esquema. Entonces vemos que el shock distributivo séptico es la mayoría, ¿sí? De los casos que ustedes van a ver en su práctica clínica, por eso es tan importante identificarlo y entender la fisiopatología de ese choque. Bueno, pues vamos a ver un esquema. Aquí está el shock distributivo. Entonces ya les había dicho, ¿no? Hay una hipotensión arterial, vamos a repetir. Hay taquicardia, signos de hipoperfusión presente, alteración del estado mental, piel moteada, piel como sudorosa, oliguria, ¿sí? La oliguria ya les dije que era que el paciente no orina, o sea, es decir, tiene un bajo gasto, un bajo gasto urinario, ¿sí? Además de eso, tiene normal el gasto cardíaco y qué síntomas se va a ver en el shock distributivo. Entonces, y la hipotensión, ¿y eso por qué se da? Por una vasodilatación que se genera en la circulación periférica. ¿Y por qué se da eso? Por usualmente los mediadores inflamatorios, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando vimos inflamación que veíamos todos esos mediadores que se generaban durante la inflamación aguda, principalmente? Entonces, todos esos mediadores van a llevar a una vasodilatación, ¿ok? Entonces, ese es el shock séptico, ¿ok? Con el corazón bien. Bueno, siguiente. Entonces, va a haber un bajo gasto cardíaco, ¿sí? Bajo. Y la presión venosa central, si está baja, ¿sí? ¿A qué se va a referir? A un shock hipovolémico. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo es el shock hipovolémico. Lo mismo, ¿no? Hipotensión arterial, pacientes con taquicardia, signos de hipoperfusión, no los vamos a repetir, shock circulatorio, bajo gasto cardíaco, baja presión venosa central, shock hipovolémico, ¿sí? ¿Y por qué se da el shock hipovolémico? Pues ya lo habíamos dicho, por pérdida sanguínea. Entonces imagínense un paciente está perdiendo demasiada sangre, entonces ¿qué va a pasar? Pues va a bajar el gasto del corazón y también la presión venosa central. Entonces ambas cosas van a bajar, por eso es que lo ponemos aquí. ¿Listo? El shock hipovolémico también es frecuente en el 16%. Entonces, cuando hay un shock hipovolémico, pérdida sanguínea, por ejemplo, en un accidente, una materna, ¿sí? Que tuvo un sangrado postparto, un dengue hemorrágico, que tiene ambos, ¿no? Un dengue hemorrágico tiene tanto shock hipovolémico como shock distributivo tipo séptico, ¿ok? Bueno, entonces continuamos acá.
bueno, tiene bajo gasto cardíaco, pero también está alterada la circulación periférica está alta, la presión venosa. Entonces, aquí tenemos dos que son similares, ¿no? O sea, se parecen, que son el shock cardiogénico y el shock obstructivo. Entonces, en el choque cardiogénico, ¿qué pasa? Pues va a haber una falla como tal del corazón que no cumple sus funciones de bomba. ¿Listo? Lo mismo. Todo es lo mismo. Todos los choques tienen como la misma fisiopatología. ¿Y cuándo vamos a ver una falla ventricular? Entonces, aquí están los ejemplos. Entonces, en un infarto agudo del miocardio, ¿sí? En el estadio final de una cardiomiopatía, en una enfermedad valvular, en una miocarditis o en unas arritmias cardíacas severas. ¿Listo? Entonces, todo lo que daña el corazón como tal, ¿sí? Entonces va a tener este tipo de choque que es choque cardiogénico. ¿Okay? Y finalmente el choque obstructivo. ¿Sí? Lo mismo, pues la presión venosa central no va a estar alterada. Entonces, como su nombre lo indica, obstructivo ¿dónde? Obstructivo en el corazón. ¿Ok? Entonces, ¿en qué casos? ¿En qué casos? Entonces está aquí. Perdón, voy a hacer entaponamiento, ¿dónde está? Entaponamiento cardíaco, ¿sí? Por ejemplo, en derrames pericárdicos, yo les había dicho, por ejemplo, si le pegan una puñalada al corazón y la cavidad pericárdica se llena por completo de sangre, pues va a impedir que el corazón cumpla con sus funciones. Entonces, eso va a generar una obstrucción, de ahí su nombre. ¿Ok? Dilatación de la vena cava inferior también. Tromboembolismo pulmonar. Este es muy importante que lo tengan en cuenta porque el tromboembolismo pulmonar es relativamente frecuente. Entonces, ¿qué pasa cuando hay un tromboembolismo pulmonar? Entonces, va a haber un aumento de presión pues del ventrículo derecho, ¿ok? Disminuye el retorno venoso al ventrículo izquierdo y disminuye el gasto cardíaco. Entonces va a haber una obstrucción. ¿Qué más? Neumotórax, ¿listo? O sea que se llena de aire el pulmón. Cualquier cosa que también obstruya los pulmones, pues va a generar una obstrucción en el corazón. Ventrículo derecho dilatado y ventrículo izquierdo pequeño, ¿listo? Entonces, digamos, todas estas cosas van a generar un shock obstructivo. ¿Listo? A ver. Pues esto ya lo vimos, ¿no? Entonces no vamos a repetir, ¿no? Bueno, entonces ahora sí vamos a ir con los casos, ¿no? Entonces, por favor, no se olviden de estos choques porque, pues, como les digo, esto es súper importante. ¿Listo? Bueno. Entonces vamos a ver solamente 3 casitos clínicos, ¿sí? No nos vamos a demorar tanto, pero quiero que les pongan mucha atención porque son como casitos súper representativos de lo que les quiero mostrar. Bueno, entonces, el número 1 es una mujer de 62 años, ¿ok? Tiene hipertensión arterial, está controlada con losartán, es decir, que seguramente, pues, la señora sí se adhiere bien a su tratamiento y no hay problema, ¿ok? Tuvo una cirugía reciente de reemplazo total de rodilla hace 10 días. Espérenme un ratito. Listo. Tabaquismo previo, lo dejó hace 5 años, pero no tiene antecedentes de trombosis venosa profunda ni tromboembolismo pulmonar. ¿Ok? Entonces, la paciente ingresa a urgencias porque refiere disnea súbita, es decir, que le falta el aire. ¿Ok? Un dolor torácico de tipo pleurítico,
ese dolor es diferente al dolor del infarto que yo les mencionaba, que es de tipo opresivo. El dolor de tipo pleurítico, los pacientes muchas veces dicen que es como si les enterraran una lanza en los pulmones, o sea, es como más localizado, ¿sí me hago entender? Y tiene sensación de palpitaciones, como el corazón acelerado, así dice la señora, desde hace 2 horas. ¿Okay? Es un cuadro típico de ya les va a decir cuál es el diagnóstico. Bueno, de una vez les va a decir, es un tromboembolismo pulmonar. ¿Okay? Bueno, entonces tensión arterial 95-60, bueno, hay más o menos casi normal. Frecuencia cardíaca está elevada, ¿no? Lo normal es hasta 100 y ella tiene 118, ¿sí? Entonces, pues sí tenía palpitaciones, efectivamente, porque está con frecuencia cardíaca elevada. Frecuencia respiratoria también elevada, normal es hasta 20 y la señora tiene 26, entonces también como si le estuviera faltando el aire, ¿ok? ¿Cómo está la saturación de oxígeno? 88 al aire ambiente, entonces está baja, porque digamos que más o menos pues debe ser por encima de 92, pues eso depende del clima, pero 92. Temperatura 37.1, normal. Ingurgitación yugular, es decir, que se ve como un latido en la yugular, en el cuello. Y en las extremidades inferiores tiene edema leve y signo de Hoffmann positivo, es decir, que no se llena bien, no se ve bien la... que al presionar le falta un poquito se cambia de color, ¿ok? Bueno, entonces, cuando uno sospecha un tromboembolismo pulmonar, se pide un laboratorio que se llama dímero D. ¿Sí? El dímero D es un producto de la degradación de la fibrina, ¿sí? ¿Sí me hago entender? Entonces, eso indica que se formaron algunos trombos y luego se están destruyendo y se está liberando fibrina y por eso se está elevando. Entonces, cuando uno mira ese dímero D elevado, sospecha mucho que existe un tromboembolismo. ¿Ok? Entonces, por favor, no se olviden de eso. La troponina T, yo les había mencionado, sí, que se eleva en infarto agudo del miocardio porque es un producto de liberación cuando hay necrosis de las fibras miocárdicas, ligeramente elevada, pero bueno, en este caso pues no es relevante, sino que este dímero D está supremamente elevado. Hicieron una angiotomografía pulmonar y tiene defecto de llenado de la arteria pulmonar derecha segmental. Y en la ecografía Doppler de miembros inferiores tiene trombosis venosa profunda en vena poplitea derecha, ¿ok? Porque recuerden que a la señora la habían operado, ¿no? Del reemplazo de rodilla. Y se acuerdan lo que yo les dije, que no se vayan a olvidar que la trombosis venosa profunda es la causa principal de ¿qué? Del tromboembolismo pulmonar. A ver, algunito, prenda el micrófono. Del TEP. ¿Nadie? Participen, muchachos, por favor. Del tromboembolismo, profe. Bueno, entonces escríbame por chat. Exactamente, Yuri. Ajá. De tromboembolismo pulmonar. Muy bien. Entonces, siempre cuando ustedes sospechen, o sea, una paciente que llega así, con ese dolor pleurítico, que le falta el aire, que está taquicárdica, el primer diagnóstico es un tromboembolismo pulmonar y hay que buscarle en las piernas que tenga esa trombosis, ¿no? ¿Okay? Bueno, entonces lastimosamente esa señora falleció, ¿sí? No se pudo controlar
Y entonces vamos a ver cómo se ve un tromboembolismo pulmonar. Bueno, entonces, miren cómo se ve un trombo arterial. ¿Se acuerdan que en la anterior clase yo les había mencionado que los trombos arteriales tienen unas características que se llaman las líneas de Sand? ¿Qué son las líneas de Sand? Entonces se ve intercalado, ¿sí? Si ven unas líneas blancas, eso es fibrina y plaquetas. Y si ven unas líneas como rojas, esos son glóbulos rojos. Así se ve un trombo arterial. Y yo les decía que para que pues, una paciente se muera con tromboembolismo pulmonar, pues debe tapar como el 60% de la circulación pulmonar, porque del resto, pues el pulmón lo puede compensar. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿cómo se ven histopatológicamente? Miren esto. Esto es un vaso sanguíneo, ¿sí? Si lo vemos acá, muy bonito. Y miren cómo se ve un trombo arterial. Está completamente obstruyendo la luz, ¿ok? Y vean las líneas de Sand histopatológicamente. Entonces, miren, aquí rojo, glóbulos rojos, y aquí en la línea que es mucho más clarita, entonces, ¿qué va a haber ahí? Fibrina y plaquetas. Entonces, por eso se eleva el dímero D, porque se está generando fibrina, ¿ok? Bueno, sigamos. Miren aquí, súper más cerca, miren. Eritrocitos, lo que les decía, y acá plaquetas y fibrina en la zona más clarita. Y en las plaquetas y fibrina, pues también se ven algunos linfocitos, ¿listo? Entonces así se ve un trombo arterial, reciente obviamente, ¿no? Miren, pulmón acá, miren acá en la esquina, ¿sí? Vemos los alveolos, muy bonitos, vemos la arteria, ¿sí? Y vemos el trombo. Este es un trombo, o sea, este es real. Sí, así se ve un trombo, pues es que esto se ve muy esquemático, muy lindo, pero pues en la vida real se ve un poquito más así. No tan claritas las líneas de Sand, simplemente vemos zonas hemorrágicas con muchos eritrocitos, pero también zonas más claritas, como esta que está aquí, con fibrina y plaquetas. ¿Listo? Si no, si quieren que les repita algo, por favor prenden sus micrófonos y me dicen. ¿Listo? Que les vuelva a mostrar una imagen o lo que sea. Bueno, acá todavía más. Entonces, miren, acá está el pulmón, ¿sí? Pulmón, pulmón, aquí vemos los alveolos, ¿sí? Pues esto tiene mucho menos aumento. Y aquí está la arteria con todo el trombo. Entonces, miren, vemos zonas más rojitas, de nuevo les repito, glóbulos rojos y zonas más claritas de fibrina y plaquetas, y pues también en esa zona hay leucocitos. ¿Listo? Ven, más líneas de Sand para que no se les olvide. Fibrina, plaquetas, leucos y glóbulos rojos intercalados. Trombo arterial, ¿ok? Bueno, ¿por qué es eso importante? Porque pues cuando hago necropsias o cuando ya las vamos a ver, como les digo que pues cuando una persona fallece, esa sangre, ¿qué pasa? Se coagula, pues porque ya no está fluyendo, ¿ok? Tiene éstasis vascular. ¿Se acuerdan que yo les mencionaba? Entonces, ¿qué pasa? Se coagula. Y miren cómo se ven esos trombos post-mortem. Pues son rojos, ¿sí? Rojos y no están adheridos a ninguna parte del vaso. Entonces se ven absolutamente así, como gelatinosos. Y en el corazón tienen como un poquito de grasa. Ya cuando hagamos necropsia ya vamos a ver. Esos son post-mortem, ¿no? Entonces, para que veamos la diferencia. Y entonces en la histología miren cómo se ve un coágulo sanguíneo, ¿sí? Pues esto está completamente conformado ¿por qué? Solamente por glóbulos rojos, ¿sí? Miren, glóbulo rojo, todo. Yo no veo aquí líneas claritas que me hagan pensar que es un trombo arterial real, ¿listo? Eso quiero que tengan en cuenta. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer el análisis de este casito. Entonces, esperen. Vamos a crear aquí una nueva diapositiva. Entonces,
¿Qué trastorno hemodinámico se presenta en este caso? Por favor, hablan sus micrófonos. Entonces, ¿qué trastornos hemodinámicos habíamos visto? Pues ya sabíamos que son estos, ¿no? Edema, hiperemia, congestión, hemorragia, trombosis, embolia, infarto y choque. ¿Qué trastornos hemodinámicos vemos en este caso? No sean tímidos, no los regañen. El paciente falleció, ¿no? Entonces, son 2 trastornos que se van a presentar. No, 3 trastornos. 1, 2 y 3. ¿Listo? Bueno, el primero, ¿cuál es? Trombosis, ¿sí? Específicamente, ¿cuál? Venosa profunda, ¿no? ¿Se acuerdan? El segundo, ¿cuál es? Participen, por Dios. Bueno, trombosis, sí, pero prendan el micrófono mejor porque yo a veces estoy en la presentación y no veo, ¿no? Listo. Bueno. Muy bien, entonces ya me partí. Trombosis venosa profunda. El segundo, ¿cuál es? Tromboembolismo, ¿no? ¿Qué era el embolismo? Yo les dije que se genera una obstrucción en un sitio diferente a donde se generó. Entonces, de aquí, de las piernas, fueron a generar embolismo a los pulmones. Entonces, tromboembolismo específicamente pulmonar. Y finalmente, choque, ¿ok? Choque. Podría ser, es que este es un dilema, y si me ponen ambos está perfecto. Podría ser un choque cardiogénico, ¿sí? Pero los libros usualmente dicen que es un choque obstructivo. Sí, porque como tal, el corazón no es el que está afectado, sino, o sea, no existe como un defecto como tal en el corazón, ¿sí? Sino en los pulmones. ¿Y qué genera eso? Como yo les decía, si está tapado las arterias del corazón, ¿qué pasa? En los pulmones, ¿qué pasa con el corazón? Aumenta la presión del ventrículo derecho, disminuye el retorno al ventrículo izquierdo y disminuye el gasto cardíaco. Entonces, realmente lo que hay es un choque obstructivo. ¿Ok? Pero si ponen cardiogénico, pues también está bien. No, yo creo que no hay ningún problema. Muchos dicen que es realmente cardiogénico. Entonces, ¿sí les quedó claro este casito? ¿Sí? Profe. Bueno, supongo que sí porque no contesta. Bueno, vamos con el segundo caso. La profe tiene el volumen bajo, Choque parece. Listo. Bueno, Con razón. también súper representativo de lo que vamos a ver. Entonces, es un hombre de 58 años, ¿ok? Profesión, chofer de autobús. ¿Qué antecedentes tiene ese paciente? Hipertensión arterial desde hace 10 años, entonces tiene mala adherencia al tratamiento. Entonces, eso indica que la hipertensión arterial pues ha generado todas las alteraciones en los vasos sanguíneos que ya vamos a ver ahorita. Dislipidemia, es decir, elevación de, pues como todos los laboratorios de los lípidos, ¿no? Ya sea colesterol, LDL, VLDL, y todo eso ya lo van a ver pues después. Tabaquismo. El señor fumaba. ¿Qué habíamos dicho del tabaquismo que generaba? ¿Se acuerdan en la triada de Virchow? Yo les había mencionado. Un estado de hipercoagulabilidad. ¿Listo? Y pues todo lo que genera el tabaquismo en sí, ¿no? Sedentarismo. Y el padre falleció a los 62 años por un infarto agudo del miocardio. Entonces, aparte de eso, tiene antecedentes familiares. Siguiente.
El paciente llegó a urgencias así, con dolor torácico opresivo. ¿Se acuerdan el anterior? El de tromboembolismo era pleurítico, ¿no? Como si le atravesaran una lanza. Este es opresivo. ¿Cómo dicen los pacientes? Dicen como que si un camión estuviera encima de su pecho, así lo refieren. Intensidad 9 de 10, o sea, demasiado doloroso. Región retroesternal, o sea, en toda la mitad del pecho, ¿ok? ¿Cómo estaba? Estaba irradiado, y no me gusta esta palabra, sino más bien me gusta que diga propagado. Ah, miren, acá me dicen que sí están hablando, pero no se escucha. Bueno, entonces me escriben, no hay problema, ¿ok? Entonces, propagado al brazo izquierdo y muchas veces dicen que ese dolor se propaga a la mandíbula. Tiene sudoración y náuseas y duró más de 30 minutos. Así llegó a urgencias ese paciente. Entonces, ustedes ya leen eso, que es súper representativo. No siempre es así, a veces solamente dice que les duele el pecho, sí, no está irradiado en ninguna parte, pero pues que el dolor sí es muy intenso, ¿ok? O como les decía el de mi compañero, ¿no? Que ni siquiera era pues tan intenso, pero pues tenía como dificultad para respirar o para subir escaleras y se agitaba muchísimo. Entonces, esos son como los síntomas de un paciente que está a punto de tener o pues está teniendo pues un infarto agudo del miocardio. ¿Listo? ¿Qué signos tenía el ingreso? Bueno, entonces, presión arterial ligeramente pues, elevada. Para un paciente, pues digamos que hasta 140 es tolerable, ¿no? Frecuencia cardíaca ligeramente elevada, recuerden que máximo hasta 100. Frecuencia respiratoria también ligeramente elevada, máximo hasta 20. Saturando bien, ¿sí? 94%. Ruidos cardíacos rítmicos, sin soplos, o sea, a pesar de eso el corazón pues seguía latiendo bien. En los pulmones nada, y los pulsos periféricos, o sea, cuando se toma en la muñeca, esos pulsos estaban normales cuando ingresó ese paciente. Entonces, ¿se acuerdan que les decía que se pide troponina y CKMB? Sobre todo troponina, ¿no? Estaba positiva, elevada 10 veces el valor normal, súper elevado. Entonces, eso indica que está habiendo necrosis de las células cardíacas y ese paciente se está infartando. Glucosa pues elevada, colesterol total elevado, máximo es hasta 200, LDL elevado, HDL este está bajito, ¿sí? Pero pues esa es el colesterol, bueno, mejor dicho, eso ya lo van a ver en algún momento. Esto indica que ese paciente tenía problemas de los lípidos, ¿ok? Le hicieron un electrocardiograma y pues esto no es una clase de electrocardiograma, pero pues es como uno de los primeros laboratorios que uno les pide a esos pacientes. Y este es un electrocardiograma normal, ¿no? Onda P, PQRT, ¿listo? Eso ya lo van a ver en algún momento con los eruditos de la medicina o internistas. Pero en un electrocardiograma con infarto hay una cosa que se llama, hay muchos signos, ¿no? En el electrocardiograma, pero uno de los más comunes es una elevación del ST, o sea, de aquí acá. Entonces, miren cómo está esto. Aquí, este está aquí, elevado. Y acá miren cómo se eleva, ¿sí? De la línea de base. Este está TPQ y acá está elevado. ¿Listo? Entonces, ven eso, pues es un cuadro típico de un infarto agudo del miocardio. Pero ¿se acuerdan que les decía que mi compañero que se infartó no tenía cambios en el electrocardiograma? Puede pasar, entonces no es que siempre exista alteraciones en el electrocardiograma. ¿Ok? Entonces, bueno, este paciente finalmente falleció y es uno de los casos que me llegan a mí uno mensual a necropsia clínica. Entonces, ¿qué es lo que yo veo en esos pacientes? Bueno, de estos casos, pues estas fotos no son del paciente, porque no las tengo actualmente, pero bueno, son similares. Este es un corazón normal y este es un corazón con cardiomegalia. ¿Qué le vemos aquí a este corazón? Sí, que la forma está completamente alterada, ¿ok? Yo lo veo completamente redondo y que tiene además de eso, está grande, ¿sí? El peso normal depende del corazón, depende también del peso de la persona, pero debe ser menos de 250 gramos.
Y yo he tenido casos hasta que el corazón pesa 600 gramos, corazones absolutamente grandes. ¿Y qué tiene además esto? Mucha grasa, miren esto, mucha grasa epicárdica. ¿Sí la vemos? ¿Listo? Bueno. ¿Cómo se ven los infartos recientes en el corazón? Realmente se ven como una hemorragia, ¿sí? Mírenlo aquí. Infartado el ventrículo izquierdo, miren, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, esta foto no está clarita, pero es que es muy raro ver eso. Los infartos antiguos sí se ven como una cicatriz. ¿Se acuerdan cuando veíamos inflamación y reparación? ¿Sí? Cuando una parte en algún órgano se muere, es reemplazado por una cicatriz. Y eso sí ya se va a ver blanquito, como lo vemos acá. ¿Listo? Entonces hay pacientes que uno ve esto, ¿sí? Pero además al cortarlos ve muchas zonas blanquecinas, eso indica que pues no es la primera vez que ese paciente tuvo un infarto. Varias veces seguramente se infartó y ese corazón cicatrizó, sin embargo pues son infartos pequeños, ¿ok? Entonces, ¿por qué se generan esos infartos? ¿Se acuerdan que veíamos las placas de ateroma? Sí, esas van creciendo. Miren aquí, 50% obstrucción de la luz de la coronaria. Aquí en un 75% y aquí en un 90% obstruido. Cuando se obstruye, pues casi total, ya totalmente, entonces se generan los síntomas y el infarto agudo del miocardio. Dependiendo de las arterias coronarias que se tapen en el corazón o se obstruyan, ¿sí? Entonces vamos a ver diferentes patrones de infartos. ¿Okay? Entonces existe ese, que es un infarto regional transmural, un infarto regional subendocárdico, circunferencial subendocárdico y un infarto multifocal. ¿Sí? Pues cuando se obstruye la coronaria, digamos, en su salida como tal, entonces se va a infartar el corazón y pues será absolutamente mortal. ¿Ok? Entonces esos corazones grandes, ¿se acuerdan esto que lo veíamos en hipertrofia? ¿Sí? ¿Se acuerdan esta fotico que les puse? Entonces se ven, esta área no está infartada, está con hipertrofia, entonces se ven las fibras engrosadas, regordetas, los núcleos también se ven grandes, ¿listo? Entonces vamos a ver ahora sí. Miren las placas de ateroma, cómo se ven en el corazón. Entonces, ¿de qué se conforma una placa de ateroma? ¿Sí? Entonces, miren cómo está obstruida. ¿Ustedes cuánto dirían que está obstruida esta, más o menos? Yo diría que casi un 80-70% está obstruida esta arteria coronaria y está con placa de ateroma, ¿no? Entonces, miren esta placa, este núcleo, ¿sí? De lípidos y con calcificaciones, ¿no? Eso se calcifica, porque se acuerdan que yo les mencionaba en la necrosis grasa que pasaba, que la grasa cuando se necrosa, tiende a calcificarse, ¿sí? Entonces miren cómo está, es una placa de ateroma, pero aquí no está infartada, ¿no? O sea, no está obstruida, no hay trombo aquí, pero pues quería mostrarles porque esa es la fisiopatología. Entonces, ¿se acuerdan en la triada de Virchow? Que yo les decía que una de esa triada era lesión endotelial, eso es lo que pasa. Cualquier cosa que lesione aquí la íntima de esta va a generar un trombo, ¿sí? Y este es el trombo. Miren esta arteria coronaria, esto de aquí para acá, placa de ateroma, ¿ok? Y miren este trombo, igual al tromboembolismo pulmonar, ¿sí? Tiene las líneas de Sand, ¿sí? Trombo reciente, miren los eritrocitos y miren aquí la fibrina. Ese tiene mucha más fibrina que los otros, pero miren cómo está tapada por completo esa corona. Pues lo que pasa. Miren acá también ese trombo reciencito se formó. Miren aquí la arteria, ¿sí? Si la vemos todos. Miren la placa de ateroma. Miren el colesterol, ¿se acuerdan que les decía que se ve como astillas blancas? Eso es el núcleo de colesterol. Calcificación acá. Y en esta área acá vemos el trombo. Miren cómo se lesionó la íntima, se lesionó el endotelio y formó el trombo. Entonces está rojo, eritrocitos y aquí partecitas de fibrina. ¿Listo? Esto está
este está completamente tapado y ese paciente seguramente pues tuvo esos síntomas. Bueno, entonces vamos a ver que los infartos recientes, ¿sí? No se va a ver como tal la necrosis que yo les mostraba. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan de la necrosis que se presentaba cuando un infarto es muy reciente? Lo que hay es un infiltrado inflamatorio, muchas veces, como vemos acá. Estos son fibras miocárdicas, ¿sí? Acá las vemos más claritas, pero acá vemos mucho linfocito. A veces también hay polimorfonucleares neutrófilos y eso se ve en los infartos recientes. ¿Qué cambios recientes se ven en los infartos? Bueno, sí, esto no quiero que se vayan a olvidar. Esto se ve un ondulamiento de las fibras miocárdicas, ¿sí? Es súper reciente, o sea, esto es más o menos de 1 hora de infarto, ¿sí? ¿Qué se ve? Edema. Si ven aquí que están fibras miocárdicas, si las vemos acá, perfectas, y aquí el intersticio está aumentado, ¿sí? Esto es un edema. Listo. Después de eso, digamos unas 3 horas de infarto, ya se ve un poquito como este desorden de fibras. Si vemos que están unas más eosinófilas, otras más claritas, y empieza a aparecer el infiltrado. Miren ese infiltrado en los infartos recientes. ¿Listo? Esos son cambios recientes. Miren eso. Acá ya podemos ver mucho más infiltrado. Un poquito ya se están haciendo las fibras eosinófilas, ya está teniendo la necrosis como tal. Y lo mismo acá, miren eso. ¿Listo? A este ya es lo que veíamos, ya se ve un poco más la necrosis. Y en un infarto antiguo sí se ve la cicatriz, como la vemos acá, que está completamente eosinófila. Entonces eso quiero que tengan en cuenta, que los infartos recientes y antiguos pues se van a ver muy diferentes al microscopio. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a hacer el análisis, entonces, ¿no? ¿Dónde está? Aquí. Entonces, ¿qué trastorno hemodinámico vamos a ver en este caso? Vale, entonces trombosis, ¿no? ¿Y cuál es el segundo? No, son 3. ¿Cuál es el otro? A ver, si me están escribiendo, es que ya no les escucho. Bueno, shock cardiogénico, sí, ajá. Pero son 3 también. Entonces tenemos trombosis, infarto, ¿sí? Y el último es choque cardiogénico, ¿no? Cardiogénico. Porque como tal en este choque, ¿qué pasa? Existe una alteración en el corazón, ¿sí? No es por obstrucción externa ni nada, sino que el corazón pues se murió una parte, ¿no? Se infartó. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, ¿sí les queda claro este casito? Los trastornos hemodinámicos aquí. Isquemia, me dicen. A ver. Lo que pasa es que la isquemia, o sea, no es como tal un trastorno hemodinámico, ¿sí? El trastorno hemodinámico es como tal el infarto por obstrucción, ¿sí?
Pero pues no hay problema si me ponen isquemia, ¿ok? Porque finalmente hay una obstrucción del flujo arterial, ¿no? Como veíamos en necrosis, ¿listo? Pero pues no hay problema. Listo, siguiente. Hacemos. Bueno, el casito número 3. Bueno, entonces, bueno, vamos a ponerle un nombre hipotético, señor Juan Pérez. A ver, ¿cuál era? A ver. Ah, ya. Listo. Este es un señor de 68 años. Listo. Tiene diabetes mellitus tipo 2, tratada con metformina y tiene buen control glucémico. Sí, porque le hicieron un laboratorio que uno lo usa para mirar cómo ha estado la glicemia como en los últimos 6 meses. Y pues lo tiene ahí más o menos, ¿no? Normal es como 6.5, 6.5, pero bueno. Hipertensión arterial controlada, no tiene alergias medicamentosas. Bueno, entonces este paciente va a urgencias porque hace 48 horas tiene malestar general, fiebre hasta 39.5, escalofríos, dolor abdominal, progresivo localizado en fosa ilíaca derecha, ¿ok? Y en las últimas horas refiere dificultad para respirar, sensación de mareo y como que tiene somnolencia. ¿Listo? Entonces, llega a traumas recientes o viajes, dice, refiere disminución de la diuresis y manchas rojizas en las piernas desde hace unas horas. Entonces, ¿se acuerdan cuando vimos lo de choque? Entonces, ¿qué hallazgos tiene aquí que este paciente me haga pensar que está en choque? Vamos a ir al cuadro para que nos acordemos, ¿ok? Para revisar todo. Bueno, entonces, ¿qué tiene este paciente? Perdón. Tiene alteración del estado mental, sí, porque el paciente refiere que tiene más somnolencia. En la piel que tiene un moteado, ¿sí? Dice que tiene esas manchas rojizas en las piernas. Oliguria también tiene. ¿Se acuerdan que les dije que el paciente dejó de orinar? Entonces, ese paciente indica que está en un estado de hipoperfusión, ¿sí? No sé si tenga taquicardia, pero pues prácticamente ya con estos